Seguimos estudiando. Ahora lo que vamos a ver es algo de la Perashat Shavua. Empiezo con un cuentito primero para empezar. Dice así. Un anciano maestro viajó una vez a visitar a un joven maestro. El anciano fue a visitar al joven. Sí, viajó a un joven que era conocido por su devoción religiosa. ¿Está bien? El anciano viaja a conocer al joven que es conocido porque, wow, es un super kadosh, su devoción. El anciano quedó muy impresionado con la total dedicación e inmersión del joven en sus plegarias y en sus estudios. Dice, wow, qué kedushá. Entonces el maestro mayor se acerca al más joven para preguntarle cuál es el secreto de su devoción religiosa. El joven le respondió que concentrándose profundamente en sus estudios podía aislarse e ignorar cualquier influencia externa que pudiera distraerlo. El anciano lo felicitó por su poder de concentración y por su voluntad y permaneció en silencio unos minutos. Luego le dice, he notado que muchos de los aldeanos, vecinos tuyos, están dedicados a actividades muy lejanas y hasta contrarias a la piedad, al estudio y a las buenas cualidades. Qué raro, ¿no? En tu ciudad que esté pasando algo así. Él le dice, lo sé, y me apena, responde el joven. Tú sabes que de joven yo vivía en el norte de Rusia, continúa el anciano. Allá hace mucho frío, y mi padre me enseñó que existen dos maneras de calentarse. Una es ponerse un abrigo de piel, la otra es encender un fuego. La diferencia está entre una y otra es que el abrigo brinda calor a una sola persona, mientras que el fuego calienta a todos los que están cerca. Diciendo esto, saludó al joven maestro y se retiró. ¿Le dio a musar? ¿Le quiso decir algo? Cuentan que desde ese día le fue muy difícil al joven volver a concentrarse. Que se concentraba y se deshacía. ¿Está bien? Y aislarse en su estudio. Pero se supo que al poco tiempo de aquella visita, en aquella aldea se había fundado el primer instituto de estudios y obras de bien de esa zona. Por supuesto, el joven maestro lo dirigía y daba las clases. ¿Está bien? Me parece, ¿eh? Él dice, wow, qué espiritual. Sí, pues la gente nada que ver, ¿eh? Me apena por ello. O sea que el otro ahí, está bien, en su espiritualidad, pero que no le importaba nada a la gente. Le dice, pará, vos podés abrigarte o podés prender un fuego y abrigar a todos. ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Tenés que agarrar el judaísmo para vos o tenés que transmitirlo también? Enseguida le dijo y entendió. Tal así que entendió que ya no se dedicó solamente a él. Enseguida abrió una academia, empezó a estudiar, empezó a elevar a la gente. Y ese es el punto, ¿no? El punto es que uno, cuando conoce la verdad, también tiene que contagiar, tiene que transmitir. No tiene que quedársela para el sol, si no es un egoísta. Es como que yo, ¿y qué me importa el otro? No, te importa el otro. ¿Se entendió? Bueno, cuentito para empezar. Y ahora vamos a la perashá. Perashá Tazria Metzorá, que son las perashot que leímos. Aquí en Israel las leímos este Shabbat. En Hutz Laaretz se van a leer el Shabbat que viene. Tratan un tema muy delicado y muy difícil de entender. El tema, aparentemente, era algo parecido a lo que era una enfermedad que le agarraba a la persona, algo parecido a la lepra, hay que ver si era algo como lepra, que le agarraba a una persona cuando aparentemente, si hablaba lashon hara. O sea que vamos a ver ese va a ser el tema de nuestro estudio ahora. Vamos a profundizar. Preguntas a analizar. ¿Tiene la hojita? Leo de la hojita. ¿Qué enfermedad era esta? ¿Se trataba de una enfermedad en la piel, en la ropa o en las piedras de la casa? A lo mejor las tres, no sé. ¿Está bien? ¿Acaso era una enfermedad común de aquella época? ¿Era algo en esa época? ¿Tenía cura esta enfermedad? ¿O no tenía cura? Estoy en la página 101. ¿Tienen? Estoy leyendo 101. ¿Por qué? ¿O para qué venía la enfermedad? O sea, ¿por qué venía esta enfermedad o para qué? ¿Cómo para qué? Es una enfermedad, pero a lo mejor viene para que recapacite. A lo mejor me viene a decir algo. ¿Por qué era tan grave? Que se impurificaba y tenían que sacarlo fuera del campamento.
Muy bien, vamos a ver las respuestas que dan los jajamim. Como es sabido, los sabios de Israel relacionan la enfermedad bíblica de Tzaraat. Acá dice, mira lo que dice el Rab, mal traducida por lepra, porque no es exacto lepra, es algo muy parecido. ¿Con qué lo relacionan? Con el mal hablar. Entre ellos, el lashon hara, hablar mal del prójimo. Regilut, chusmerío, y hablar desvergonzadamente. Presta atención que agregó algo malo. Dijo también hablar mal del otro, y también cuando una persona es medio sinvergüenza, medio orgulloso. O sea que van a ver que también viene por eso el tema de esta enfermedad. Así lo explica Rambam. La enfermedad de Tzaraat se refiere a varios temas. Algunos tenían que ver con la piel del ser humano, que se emblanquecía. Otras veces tenían que ver con la caída del vello, ya sea en el cuero cabelludo o la barba, también se le empezaba a caer, tenía un color raro. También se denominaba de esta manera a los efectos que causaba la infección en la vestimenta o casas en las que aparecían manchas de distintos colores. Aparentemente sucedía primero donde aparecía en las casas. Si no hacía teshuvá, en la ropa. Si no hacía teshuvá todavía, en el cuerpo. ¿Entienden? Era como que venía. Bueno. Estas manchas o cambios, ya sean en el cuerpo del ser humano, como en su pelo, vestimenta o vivienda, no se trataba de una enfermedad natural o conocida en nuestros días, sino que se debía a algo milagroso. De verdad era algo milagroso, porque ¿qué tiene que ver que hablaste de la Yonah Rá con que te agarre esa enfermedad? Si hoy hablaríamos de lepra, es una enfermedad que hay. No necesariamente tiene que ver por la Yonah Rá, puede ser una persona Hasbe Jalila que tiene lepra y no es que él hizo algo malo, ¿no? Acá era algo que pasaba por un pecado. ¿Entienden que era milagroso? ¿Cuál era el objetivo de esto? Advertir al pueblo de que no caiga en malas habladurías y controle su hablar, pues este puede destruir a un individuo. Voy al otro lado. Es por eso que al que hablaba mal del otro, las paredes de su casa primero se le cambiaban de color. Se infectaban con unas manchas de color. El individuo se arrepentía, entonces la casa volvía a la normalidad. De lo contrario, los utensilios de cuero de la casa también se infectaban y aparecían manchas. Si a pesar de esto no volvía de su maldad, entonces su propia vestimenta comenzaba a tener manchas de Tzaraat. Si se arrepentía, volvía todo a la normalidad. De lo contrario, su propia piel cambiaba de color y de esta manera se infectaba al individuo de Tzaraat. En este caso, era separado del pueblo hasta el punto tal que no podía conversar con nadie y debía estar a solas. Ustedes ven algo en el castigo, algo que tenga que ver con lo que hizo él. Si el pecado sería porque habló mal del otro, después, ¿qué le hacían a esta persona? Lo sacaban afuera. ¿Ven cómo Dios paga con la misma moneda? ¿Vos qué hiciste de esa persona al hablar mal del otro? Lo avergonzaste. No, hablaste mal del otro, lo avergoncé, ¿no? Lo avergoncé en público, hablé mal. Entonces, ¿cómo se tiene que sentir ahora? Pero ¿cuál es la que le paga con la misma moneda? Él avergonzó, está bien, a la persona, entonces ahora él se va a tener que sentir avergonzado. ¿Por qué? Porque lo echaban afuera del campamento, era una vergüenza. Todos se enteraban que él tiene algo porque entonces es una vergüenza para él. Es lo mismo que él hizo. Le pasa ¿entienden? La capara. ¿Se acuerdan de un caso en la Torá? Miriam. ¿Miriam quién era? La hermana de Moshe Aarón. ¿Qué hizo Miriam? ¿Habló mal de quién? De Moshe. ¿Y se acuerdan cómo Dios lo castigó? Y es Miriam. Es la Tzadek, con lepra. De ahí vemos, esperen, que no solamente tiene que ver con la Yonah Rá, porque ahí cuando Miriam habló, ¿se acuerdan qué dijo Miriam? ¿Acaso no somos todos profetas como Moshe? ¿Cuál es el la Yonah Rá? No sé si es tanto la Yonah Rá, es más orgullo, ¿no? Entonces puede ser que el tema fue el orgullo. Leo. Con sus malas habladurías sobre su prójimo, él causó que la gente se aparte de aquel individuo. Ahora es él el que queda apartado. ¿Entendieron? Midá que negue midá. Tal como él hizo a los demás, ahora le sucede eso a él mismo. Esto es lo que Dios nos recalca cuando nos dice que recordemos lo que Dios le hizo a Miriam. Recuerden lo que Dios le hizo a Miriam. ¿Qué le hizo a Miriam? Cuando habló de más acerca de su hermano Moshe. Hasta ahora fue ahora vamos a entrar en lo más profundo de la clase. Hasta ahora fue lo que más o menos creo que ustedes saben. A pesar de ser Miriam varios años mayor que Moshe, ¿quién era más grande? Miriam, porque ¿se acuerdan que lo salvó a Moshe? En la canastita. Y fue
ella la que salvó a Moshe de manos de los egipcios, que lo iban a matar, y a pesar que no habló mal de Moshe, sino que cometió el error, ¿está bien?, de considerar a Moshe en el mismo nivel que el de los demás profetas, y Moshe estaba en otro nivel. Y a pesar de que no se molestó por ello, no vimos que Moshe se enojó con Miriam, pero Dios se enojó con Miriam. ¿Por qué Moshe no se enojó? Moshe es muy humilde, entonces, pero a Dios no le pareció bien. Igualmente Dios la castigó a Miriam con Zarat. La conclusión a la que tenemos que arribar, ¿cuál es? Que si a Miriam le ocurrió esto, ¿cuánto más deberíamos nosotros de no hablar mal de nuestro prójimo? Por lo tanto, es apropiado que aquel que quiere encaminarse en las sendas de Hashem, que se aleje de aquellas personas que en sus reuniones hablan mal de los demás. Este va a ser nuestro tema ahora, ¿eh? Vamos a hablar de la gravedad del Lashon Hara y los niveles. Lo que vamos a estudiar ahora es un Pirkei Avot, es la explicación del al Pirkei Avot de Rambam. ¿Está bien? Todavía no llegué. Está gritando este chico, no pasa nada, ¿no? Sí. ¿Está todo bien? Ah, bueno, yo digo, están gritando. Estoy está bien. Bueno, que se aleje de aquellas personas que en sus reuniones hablan mal de los demás o critican a sus semejantes, para que de esta manera él no quede atrapado por las redes de estas habladurías y se haga pasible de castigo. Pues las personas vulgares suelen comenzar hablando de temas intrascendentes y luego pasan a hablar mal de las... No, primero empiezan, ¿cómo te fue? ¿Qué tal? Sí. ¿Viste lo que hizo fulano de tal? Empieza la llama y no para. Y de esta manera se acostumbran a criticar a todo el mundo, incluso a los profetas, que más grave es criticar a un profeta, ¿no? A un rab. Y a poner en duda las palabras de estos mensajeros de Dios. Y por último, terminarán hablando mal de Dios y renegarán. Miren la Lashon Hara. La Lashon Hara puede empezar a hablar mal de la persona. Después puede hablar mal de personas tzadikim. Después puede terminar hablando mal de profetas. Y después puede terminar hablando mal de Akadosh Baruj Hu. Eso es lo más grave, ¿no? Sin embargo, la manera de hablar de una persona justa y piadosa abundan palabras de Torah y sabiduría, cuidándose de no agredir o lastimar a los demás. Bueno, vamos al Pirkei Avot. Esto es lo que Rambam escribe al respecto en su comentario al Pirkei Avot. Capítulo 1, Mishnah 16. Pirkei Avot, ¿qué es el Pirkei Avot y por qué se acostumbra a estudiar desde Pesach a Shavuot? Pirkei Avot son consejos de los sabios. Tienen muchos consejos de ética y moral. ¿Por qué estudiarlos antes que Shavuot, que es la entrega de la Torah? Hay quien dice Derech Eretz Kadma la Torah. El Derech Eretz, los buenos modales, anteceden a la Torah. Primero tenés que ser persona. Y después que sos persona, sobre eso viene la Torah que te hace... ¿Entienden? Primero tenés que ser una buena persona. Muy bien. Porque la Torah me hace mejor persona. Bueno, voy a la Mishnah. Bueno, ahora va. Consejo de los sabios. El libro es este. Bien. No lo tengo acá. Después se los muestro. Dice así. Shimón, su hijo, dice. En la Mishnah 16. Todos mis días me eduqué entre los sabios. Muy bien. Él se educó entre sabios. Y no encontré algo mejor para el cuerpo. Dice, ¿qué es lo mejor para el cuerpo? Lo mejor. Dice, bueno, ¿qué va a decir, no? Cosas súper... No sé, la sabiduría, el estudio de Torah. No, pero si es lo mejor para el cuerpo, podría decir, no sé, tener la manutención, no sé, ¿qué es lo mejor para el cuerpo? Miren lo que dice. Silencio. No encontré algo mejor para el cuerpo que el silencio. ¿Qué me pregunta? ¿Qué tiene de grandioso el silencio? Mejor hablar, ¿no? Y más si te digo una mujer, la mujer... No, pero sí, así, claro. Dios entregó el habla a la humanidad y la mujer se llevó el 90%. Está bien. Hablar es algo lindo. ¿Por qué el silencio? Bueno, esto es lo primero que dijo. Primera parte de la Mishnah. La primera parte de la Mishnah. Analicé qué es algo grandioso y llegué a la conclusión, dice Shimón, que el silencio es algo grandioso. Pregunto por qué. Segundo, no es el estudio lo principal, sino la acción. Segunda parte, ¿no? Hay que ver cómo se conecta esto con lo que dijo recién. Pero lo principal no es estudiar. ¿Cómo? ¿No hay que estudiar Torah? Sí, pero ¿por qué? ¿Para qué tengo que estudiar Torah? Para aplicarlo, ¿no? O hay que estudiar Torah porque es algo teórico. Qué lindo estudiar, es un estudio universitario. O es para vivir con la Torah. Hay que estudiar para vivir. Si no, no es una verdad mía. Es verdad si la hago acción, ¿no? No es teoría. Estudio cómo hay que ser buena persona, pero soy un degenerado. Entonces, tenés que ser persona, tenés que mejorar. Y todo el que se excede en palabras
El que se excede en palabras acarrea una transgresión. ¿Qué quiere decir? Dice que si hablamos de más, vas a terminar pecando. Acarrea una transgresión. Primero dijo que lo mejor es el silencio, ¿no? Después dijo que hay que estudiar para hacer. Y después dijo, y no es bueno hablar de más, ¿eh? Casi seguro que vas a terminar haciendo algo malo. ¿Está bien? Muy bien. Me imaginé. Este es el Pirkei Avot. Ahora voy a la explicación de Rambam, Maimónides. Todo el que se excede en palabras se acarrea una transgresión. ¿Por qué? Rambam me explica. Afirmó el rey Shlomo. ¿Qué libros escribió Shlomo Amelech? ¿O qué libros se atribuyen a Shlomo? A ver, ¿quién se acuerda? Del Tanaj, de la Biblia. Shir Hashirim, ¿está bien? El Cántico de los Cánticos, Proverbios, Mishle y Coelet. Se traduce Eclesiastés, no sé cómo se dice. Pero está bien, Coelet. Vanidad y vanidad, es todo vanidad. Son tres los clásicos de Shlomo Amelech. Shir Hashirim, Coelet, Mishle. Los tres libros están en Ketuvim, en la tercera parte del Tanaj. Afirmó el sabio rey Shlomo: en la multitud de palabras no se ausenta la transgresión. Es un pasuk. ¿Está bueno el pasuk? En la multitud de palabras no se ausenta la transgresión. O sea, si hablas lo justo, va a haber transgresión seguro. Si hablas lo justo, no. Si hablo mucho, no se ausenta. Normalmente caes en algo. Hay que cuidarse. Conozco una persona que todos los Shabbatot hace Ta'anit Dibur. Hoy me dijeron no es obligación. Ta'anit Dibur es que no habla de más. O sea, no. Solamente habla cosas de Torah. Si no es de Torah, no habla. Todos los Shabbatot. Es muy exagerado. Pero que es algo muy grandioso, ¿no? Claro, al no hablar seguro no va a pecar en la Lashon Hara. Pero tampoco que sea que no hablemos, somos seres humanos. El motivo de esto es debido a que al agregar la persona comentarios, seguramente, o sea, no es seguro, puede ser alguna cosa, pero en general caes en la transgresión. Pues es imposible que en sus agregados no haya algo que a lo mejor no era apropiado de decir y que estaba de más. La mejor prueba de que es sabio es porque habla poco. Vos querés ser... También puede ser que no sea sabio y dice mejor no hablo para que no tenga. Está bien. Pero la mayoría, de verdad, un gran sabio no habla de más. Es una característica del sabio, hablar poco. Es porque habla poco. Y el mejor indicio de que alguien es insensato, del otro lado, es la segunda, perdón. Página 104. En demasía, es que hablan demasía, como está dicho. Otro pasuk. La voz del insensato viene acompañada de la multitud de palabras. ¿Está bueno el pasuk? La voz del tonto viene acompañada de muchas palabras. O sea, normalmente el tonto habla mucho. Y vos te das cuenta, ¿qué está diciendo? No sé si te das cuenta, no. Pero no es característica del sabio hablar mucho. Y ya dijeron los sabios, ser breve, otra. Esto no es un pasuk. Esto es, hasta ahora trajimos 2 pesukim de Shlomo. Ahora te traigo una frase de los Jajamim. Ser breve es característica de los sabios. ¿Qué es ser breve? Decir algo en resumen. Pero no digo que decirlo en breve, si el alumno no va a entender nada, qué bueno que está. Si el alumno no entiende, ¿para qué lo digo en breve? Entonces, no. Obvio que ahí tiene que explayarse, ¿no? Pero si lo dijo y ya se entendió, ¿para qué tenés que seguir? ¿Vieron? A veces, hace 2 horas estoy diciendo lo mismo. A ver, ya lo entendí, la misma frase lo dijo toda, la hizo chicle. Está bien. Si podés decirlo en corto y se no, pero a veces hay que traer ejemplos para entenderlo bien. No, yo no tuve ningún enfoque. Eso lo agregaste, bueno, pero está bien, está bien. Dice, sigo. Miren lo que dice. Y ya dijeron los sabios, ser breve es la característica de los sabios. Fue dicho en libro Amidot. ¿Qué libro es este? Interesante que Rambam lo cita aquí. Es un libro de filosofía. ¿Está bien? Un libro de filosofía. ¿Está bien? Aparentemente se refiere puede ser que sea un libro de Aristóteles, que él escribió, ¿está bien? De Midot, de tener cualidades morales. ¿Ve? O sea, puede ser que una persona
no judía o escriba un libro de cualidades morales? Sí. No digo que lleguen a liderar ideal porque no tenés la Torá. Pero está bien. Aristóteles escribió un libro, Kant también. Habla de tener midot con la cabo. Así tiene que ser, ¿no? Muy bien. Miren en este libro lo que cita Rambam. Rambam cita ese libro. Uno de los sabios se mantenía bastante callado. Por ser que no hablaba ni una palabra que no fuera digna de ser dicha. O sea, él estaba callado. No hablaba nada si no era digno. Por lo tanto, hablaba bastante poco. Y fue cuestionado. ¿Qué le dijeron los otros sabios? ¿Por qué no hablas? Le preguntan, ¿por qué no hablas nada? ¿Cuál es la causa de tus asiduos silencios? Y miren la respuesta, y aquí vamos a estudiarla. Y respondió, he analizado todos los diálogos y encontré que se dividen en 4 categorías. Vamos a ver. Todo lo que habla, no estoy hablando según el judaísmo todavía, ¿eh? Dije un filósofo goy, no judío, que piensa, que es sabio. Dice, todo lo que se habla se puede dividir en 4. A ver, primera categoría. Completamente nociva. Completamente nociva. Ningún provecho. Que no tiene ningún provecho. A ver, ¿qué tipo de habla es ese? Maldiciones. Maldición es algo malo, ¿no? Decir una maldición. Como las maldiciones de las personas, malas palabras. ¿Por qué decir malas palabras? ¿Qué tenés en la boca? ¿Por qué? O cosas por el estilo que el que las dice comete una gran tontería. ¿Está bien? ¿Por qué no dijo comete un gran pecado? ¿Por qué? Comete una gran tontería. ¿Por qué no dijo comete un gran pecado? Porque no está a nivel religioso, ¿entienden? Una persona a nivel filosofía. Él dice, filosofiando, pensando. Decir malas palabras es una tontería. Decir es completamente nocivo. ¿Está bien, no? Que diga eso. ¿Se entendió el primer grupo? Grupo donde hay o maldiciones o malas palabras. Tac. Segundo grupo. Tiene un perjuicio por un lado y un beneficio por el otro. A ver qué grupo puede ser. Algo que es bueno por un lado pero malo por el otro. ¿Cómo ser? Los halagos a las personas. ¿Qué tiene de malo halagar a alguien? Es algo beneficioso, ¿no? Lo halago por algo bueno que hizo. Por un lado, el alabado y los que escuchan aprenden que está bien hacer. Pero por otro lado, ese halago es algo que va a encolerizar al enemigo. Digamos, yo digo, uy, viste a esa persona, qué buena que es, qué buena. Hay uno que le tiene una bronca ahí. Yo digo, qué buena que es, qué buena. Si sigo hablando así, ese se va a parar. ¡Qué buena, ni qué buena! Y va a empezar a explotar. Entonces, ¿para qué lo alabaste tanto? No lo alabes tanto porque el otro va a explotar. ¿Está bien? Al enemigo de aquel individuo y va a buscar perjudicarlo. Por este motivo, preferible abstenerse de este tipo de diálogos. Tampoco es bueno alabar en demasía. ¿Están de acuerdo? Alabar en demasía a alguien. También es malo para la persona que lo escucha porque le agarra orgullo. Ah, ¿qué? No alabes, ¿está bien? Está bien alabar, pero no tanto. ¿El segundo grupo le parece bien a este filósofo? El segundo grupo le pareció que tiene, por un lado, ventajoso, pero por otro lado es malo. ¿Qué dijo al final? Por este motivo es preferible abstenerse. O sea, tampoco está bien hablar de estos tipos. Está. Tercer grupo. Son aquellas cosas que no tienen ningún provecho, ni ningún daño. El segundo grupo era que tenían provecho y tenían daño. Esta es, no tienen provecho y no tienen daño. A ver, ¿qué ejemplo? Tal es el caso de la mayoría de los diálogos de las personas comunes. Como por ejemplo, ¿cómo fue construida tal muralla? Oh, la muralla esa, ¿viste ese edificio? Que estoy enseñando algo de arquitectura, está bien, ahí tiene un provecho. Pero no, estaba diciendo, qué lindo la muralla que hizo. O cómo fue construido tal portón. O descubrir la belleza de la casa de fulano. Está escribiendo Rambam en el año 1200. Estaría hoy en día, diría, mirá, yo qué sé, mirá los edificios, los rascacielos, yo qué sé, o mirá el puesto. Y cosas por el estilo. ¿Qué tiene de malo hablar de eso? A pesar que todas estas cosas están dentro de la categoría de las cosas que están permitidas hablar. Interesante que él dijo algo permitido, como dijo, está bien. Eso no quiere decir que tengan algún provecho. O sea, ¿qué diría del tercer grupo, este sabio? Está bien, está permitido, no es algo malicioso, no es algo negativo. Está bien. Pero no tiene ningún provecho. Ni ningún daño tampoco. Cuarta categoría. Debe ser la mejor, ¿no? Dijo que todo se divide en 4. Alguna buena tiene que ver. La cuarta categoría contiene aquellos diálogos cuyo contenido son útiles en su totalidad. A ver, díganme ustedes, antes de leer, ¿qué diálogo sería útil de verdad? Algo de verdad que es útil. ¿Qué tipo de diálogos? Algo que edifique a la otra. Que edifica a otra persona. O sea, hablar de qué.
de Midot Tovot. Midot Tovot son cualidades morales buenas. Hablar de la importancia de la humildad. Un shiur de la importancia de la humildad. ¿Es bueno? Sí. Tremendo, ¿sí? La importancia de ser justo. O de la misericordia. O de ser honesto. ¿Eso vale? Muy bien. Eso sería cualidades morales, ¿no? ¿Hay otro tema? ¿Otro tipo? ¿Otro punto? Que no tenga que ver con cualidades morales. ¿Que sería bueno hablar de eso? ¿Qué es espiritual? Dijiste espiritual, ¿pero qué significa? ¿Algo más, en una palabra más baja? Pero acá no estamos hablando de Torah, es un filósofo, no tiene Torah. Un filósofo que él dice que él en esto no le debe sentido hablar, esto no le debe sentido, esto no le debe sentido, este sí. ¿Cuál? Respeto a los otros es cualidades morales, ¿no? Motivación. ¿Motivar a qué? Motivar a algo bueno para que la persona crezca. ¿Está bien? Sí, está bien. Yo digo también cosas de sabiduría. Hablar cosas que enseñan sabiduría, ¿no vale la pena? Hacer sabio a la persona, ¿no es importantísimo? Claro que sí. ¿Está bien? Estudios de ciencias. Ciencia que me lleva a conocer la creación de Dios. Claro que sí, eso me da amor a Dios, ¿no? Cuanto más conozco la creación, más lo amo a Dios. Por ejemplo, conocimiento, ciencia. A ver qué dice, vamos a ver. La cuarta categoría contiene aquellos diálogos cuyo contenido son útiles en su totalidad. Vamos a ver. Aquellas pláticas de temas de sabiduría, ¿ven? Sabiduría 1, de buenas cualidades, también 2, o sea, sabiduría sería una clase de astronomía. ¿Cómo son los cielos? ¿Vale la pena esa clase o no? Sí, estás hablando de la creación de Dios. ¿Cómo funciona el vientre de la madre o el embarazo? Sí, da mucha sabiduría. Sí, sí. ¿Cómo las hormiguitas llevan su comidita y preparan la comidita en invierno? Genial, ¿no? Maravilla. ¿Cómo esas cosas de Discovery Channel? ¿Qué habla de ciencia y te enseña del mundo? Es sabiduría. Cualidades morales, obvio, ser más ética, ser una buena persona. Bien. Tercer cosa. O de necesidades básicas del ser humano. Como tal. Aquellas cosas necesarias para mantenerse con vida y preservar su salud. Si estoy por ejemplo, ¿no? Explicando cómo es bueno hacer gimnasia todos los días porque te mantiene saludable. ¿Es importante? Y explicar cómo mantenerte saludable. ¿Es importante? Sí. Porque hay que estar saludable para servir a Dios, tengo que estar saludable, ¿no? ¿Se entendió? El tercero fue el más básico, ¿no? Pero lo vio necesario. ¿Por qué lo fue necesario? Digamos, si expliqué enseñarle un oficio al hijo. El padre que le enseña un oficio al hijo para que tenga de qué mantenerse, de qué trabajar. ¿Es importante o no? Claro. No es algo vano, es algo importante para que tenga manutención. Eso vale la pena hablar de eso, ¿no? Sobre estos temas, sí es apropiado hablar. Dijo 3 cosas, ¿entienden? El cuarto grupo. Cada vez que escucho o participo de una charla, las analizo. Si corresponden a la cuarta categoría, converso. Pero si pertenece a alguna de las otras 3 categorías, permanezco callado. ¿Entendieron? Él le preguntaron, ¿por qué estás en silencio siempre? ¿Por qué no hablas tanto? Y él dijo, todo se divide en 4. Dijo, esto. Si era esta, no hablo. Si hay maldiciones para las palabras, ni me meto. Si hablan de cosas que alaban demasiado y pueden perjudicar, no me meto. Si hablan de cosas intrascendentes, no me meto. Si hablan de sabiduría, de cualidades morales o de algo beneficioso para el cuerpo, ahí hablo. ¿Entendieron? Dijeron los sabios del Musar. ¿Qué son los sabios del Musar? Sabios de ética. Este hombre es digno de imitar. ¿Está bien hasta acá? Muy bien. Y ahora viene Rambam, me dice. Y yo digo que él habla de acuerdo a la Torah, porque antes no era de acuerdo a la Torah, era de acuerdo a la filosofía. Me parece que se refiere a Aristóteles, si no me equivoco, hay que ver si es el libro, ¿sabe cómo se llama el libro que escribió Aristóteles de ética? Se llamaba Nicomaco. ¿Quién era Nicomaco? El papá de Aristóteles. ¿Qué les parece el nombre que le puso al libro? Lindo, ¿no? Le puso a un libro de cualidades morales el nombre del papá. Entiendo que entiende la importancia de respetar a los padres. Me pareció elevado. Está bien. Ahora vamos a ver lo que dice la Torá. ¿Qué pasa? Elevado. El habla en la Torá se divide en 5. A ver, ¿cómo podemos dividir todo el habla en 5? Después vamos a hablar de las canciones, de la música también. Primero vamos a hablar del habla y después nos vamos a la música y a las poesías. Aquellos que son un precepto. Hay cosas que son precepto hablar. Aquellos que fuimos advertidos de no hablar. Ahora vamos a ver qué me dicen ustedes de cada una, no lean más.
despreciables, deseados y permitidos. De nuevo, hay un grupo que son misvá, hablar. Un grupo que es prohibido hablar. Un grupo que es despreciable, no dijo prohibido, despreciable. Otro grupo que es deseado, no dijo que es precepto, es deseado. Y el quinto grupo, permitido, permitido. ¿Está bien? A ver, antes de leer, ¿cuál entraría en el grupo precepto? Algo que es precepto hablar. Por ejemplo, relatar la Haggadá de Pesaj, relatar la salida de Egipto, ¿es un precepto? Sí. Tenemos la obligación de contar la salida de Mitzrayim. Estoy hablando de algo, es una misma. Perfecto. ¿Qué más? Otra. Decir el Kiddush. Decir el Kiddush es una misma con la palabra. Bien. Otra. Enseñar Torah. Estudiar Torah y enseñar Torah. También es con la palabra. ¿Entendieron? Preceptos. ¿Y qué dirían prohibiciones? Prohibiciones del habla. Prohibiciones del habla. Estamos hablando del campo del habla, cosas que están prohibidas. Segunda categoría. ¿Por qué no fuiste algo más? Hacemos la queda y no se habla hasta que se dice no, pero algo más. ¿Decir la llamada? Hablar mal de prójimo. Está prohibido hablar mal de prójimo. Está prohibido maldecir a un ser humano. Maldecir maldiciones, está prohibido. Decir malas palabras, está prohibido. ¿Está bien? Eso, decir el nombre de Dios en vano. ¿Está bien hasta acá? Vamos a leerlo. A ver, primera categoría, aquellos temas que son un precepto, se incluyen la lectura de la Torah, leer la Torah, y su estudio. Es que es un precepto específico, como fue dicho, y hablarás de ellas, ¿no? Al acostarte y al levantarte, hablarás de ellas. ¿De qué hablarás? Palabras de Torah. Hasta el punto que su importancia fue equiparada a la de todos los preceptos. ¿Cuál? ¿Qué misma fue comparada a la de todas? Estudiarla. ¿Por qué estudiar Torah pesa como todas las mismot? Dicen que si estudiar Torah es como todas las mismot. Porque el estudio me lleva a la acción. Cuando uno estudia y ve la verdad, lo aplica, ¿no? Segunda, aquellas cosas que nos están vedadas. Acá podríamos agregar lo que dijimos recién, ¿no? Todo lo que dijimos de Mitzvah, la de Pesaj, que la Mitzvah, decir el Kiddush, muy bien. Segunda, falso testimonio, ¿no? Al dar falso testimonio es una prohibición de la, ¿no? La mentira, esa, porque no la dijimos, eso teníamos que decir. Prohibido mentir. Mentir con la palabra. Habladurías, acá trae la Yonarra. Maldiciones, malas palabras, maledicencias, tal como la Torah nos advierte en varios versículos. ¿Está bien hasta acá? Muy bien. Vamos a la tercera clase. ¿Cuál es la tercera? La tercera se llama despreciable. A ver, ¿qué se imaginan que sería algo despreciable? No prohibido, despreciable. ¿Qué puede ser? ¿Qué tipo de diálogos? La Yonarra es prohibido, no es despreciable. Hablar de la... algo que no tenga tanta importancia. Bueno, vamos a ver. Tercera clase se refiere a conversaciones despreciables. A ver, que no tienen ningún provecho para el alma del hombre, ni bueno ni malo. Raman dice, si no tienen ningún provecho, ¿para qué hablas de eso? Está bien, déjame pasar el tiempo. Quiero matar el tiempo. ¿Por qué matas el tiempo? No lo mates. Mira el tiempo. ¿Por qué tenés que matar el tiempo? ¿Tiene algún mérito lo que estás diciendo? La verdad que no. ¿Para qué hablas? A ver, ejemplo. Como la mayoría de las cosas que cuenta la gente acerca de lo que ocurrió, cuáles eran las costumbres de tal rey, ese rey acostumbrado. Esperen, si lo que yo digo edifica y te enseña algo, sí que vale la pena. Estoy hablando de algo que no... ¿Cuáles son las costumbres del rey en el palacio? ¿Sabes que todos los días comen 5 veces, no 4 veces? ¿Y? No sé. ¿Sabes que usan 3 tipos de servilletas diferentes, de colores diferentes? Y ponen 3 tenedores y 4 cuchillos. Yo qué sé, digamos, en la corte del rey de Inglaterra. Digamos, si dije eso, este diálogo fue para nada. ¿O cuál fue el motivo de la muerte de fulano? ¿O cómo se enriqueció Mengano? Se hizo millonario. Está bien. Este tipo de diálogos fueron denominados por los sabios plásticas vanas. Diálogo vano. Bueno, entonces... y la mayoría de las cosas que hablamos son estas. Y bueno, está bien, pero está diciendo Rama, no, cuídate lo que hablas. Pero no dijo prohibido, no dijo que pasaba algo prohibido, dijo despreciado, no dijo prohibido, ¿está bien?
Entonces, o sea, investigar cultura general y hablar No, hay que ver cuál es la intención de esa cultura general que estoy investigando. A lo mejor es una cuestión de conocer sabiduría, no necesariamente. ¿Qué sabiduría de que usa 3 manteles o 2 manteles? Eso no es sabiduría. Eso quise decir. Pero si estoy hablando de física, astronomía o de química, es sabiduría. Depende de lo que estoy hablando, ¿entienden? Si estoy hablando de que mandaron un satélite a la Luna y cómo lo hicieron, no, me parece que es algo de sabiduría. ¿Entienden? Pláticas vanas, es más claro, el chusmerío de, uy, ¿sabes eso, aquello, está? ¿Cómo salió el partido? Entrarían pláticas vanas. Uy. Peligro para los hombres. Eso es cultura. ¿Qué? Nada, a mí me encanta el fútbol, no digo nada, no es cultura. ¿Qué tiene de cultura? No. Sé cómo salió Real, cómo salió Barcelona. Hay que subrayar. Ganó Real, ganó Real. Hay que anotar. Ahí los hombres perdemos los. Ganó Real. Está bien. No. Sí, lo que ¿qué dije yo? Que yo dije eso. Ay, no, Anita, ¿cómo va? Está bien. Es verdad. Sí, la verdad. Pero tú el gallinero. No, defiende el fútbol. ¿Qué tiene? No, es verdad que. No, a mí también me encanta el fútbol. A mí me encanta. Pero bueno. Espera, no, digamos, te puedo decir un ejemplo. Pero ahora estamos hablando del habla. Estoy hablando del habla. Espera, por ejemplo, Argentina. En Argentina, solo partidos el domingo. Después toda la semana están hablando de la jugada. ¿Cuánto podés hablar de una jugada? Yo no entiendo. Hablan a las 4 de la tarde, a las 7, hablo con mi papá. ¿Cómo? Toda la semana hablan lo mismo en la televisión. ¿Se quedaron si fue mano o no fue mano? Y te saca rayitos a foto, te hacen a la hot. No, pero claro, soy así, en verdad. Jugar a un deporte sí es bueno, porque es saludable. Ver, la verdad, igual, a mí también me gusta, pero la verdad, ¿qué te da? La verdad no te da nada. Te pone nervioso, te agarra el tecazo, te pone nervioso. Pero puede ser como una terapia de, bueno, pasar un tiempo, déjame distraerme un poquito. Bueno, le puedo buscar la vuelta así, pero ahora estamos hablando en hablar. Hablar de, la verdad que es medio es perder el tiempo. Hablar de jugadas de fútbol, no sé qué estoy haciendo. Tiempo, porque mire, por ejemplo, le doy un ejemplo. A mí me gusta el fútbol y a mi esposo le gusta la mitad. Pero él me escucha cuando yo le hablo de la chilena de Ronaldo. Entonces. Él le pone toda la atención. Bueno, no, ahora estamos hablando de una herramienta para Shalom Bait. ¿De qué te pasa? Si es una herramienta, si es algo que une el matrimonio, no es normal, pero bueno, digamos. Y es positivo, porque a veces cada uno está al otro, pero en esto nos une. Y cuando viene el mundial, todo. Está bien, se le puede buscar le puedo buscar lo positivo. El fútbol une, todo, Messi, Argentina, no, Messi. Ante todo, Shalom Bait. Hay algo, está bien. Pero nos fuimos re de tema, estaba hablando del habla. Pero es verdad que 10 horas hablando de una jugada me parece una tontería, porque no, ¿qué podés hablar? Si no, ¿cuánto pueden hablar? Pero de verdad, todo el mundo así, exageran ya hay. No puede ser una hora hablando. Puede decir, no fue, ya está, pero ¿cuánta más puede ser? No, pero eso exagera, ¿no? Eso es tontería. No, que sería no deseable. ¿Cómo dijo? ¿Cómo lo llamó? Despreciable. No diga que no me gusta, a mí también. ¿Se acuerda de esto? ¿Qué sé? A ver. También dentro de, así como el fútbol o la música, a veces pueden unir o unir al pueblo. En eso sí, eso es algo bueno, es algo productivo, eso sí. Pero hablé en general, en seco. Después hay que buscar. ¿Está bien hasta acá? Entonces termino esta y hacemos un recreito. Como la mayoría de las cosas que cuenta la gente acerca de lo que ocurrió, cuáles eran las costumbres del rey, la muerte de fulano, pláticas vanas, y los piadosos se esfuerzan en evitar esta clase de charlas. Los piadosos, que hacen de más, se esfuerzan en de esto no hablar. Se cuenta, por ejemplo, una persona bien, que va de ti, que estudia Torah, siempre en su palabra va a tener palabras de Torah, ¿no? ¿En qué está metido? Él está en la yeshiva, estudiando Torah. Está bien, salen palabras es lo más lindo que hay. Se cuenta acerca de Rab, alumno de Rabijía, que nunca habló pláticas vanas. Miren, un Rab nunca dijo nada que tenga algo vano. Eso es nivelazo, ¿no? En su vida.
A esta categoría también pertenecen aquellas conversaciones en las que se desprecia algún valor importante. Ah, obvio, ¿no? Si en esa conversación desprecio un valor, obvio que es algo malo, ¿no? Por ejemplo, habló mal de la humildad. Es tonto. ¿Cómo vas a hablar mal de la humildad? La humildad es algo importantísimo. O habla mal de la justicia. Eso es despreciable. O que se enaltece, no sé por qué no lo puso como prohibido, pero lo puso de este lado. O que se enaltece alguna baja cualidad. A ver, enaltecer alguna baja cualidad. ¡Wow! Esa persona, ¿sabes cómo sabe comer? ¡Wow! Conoce todos los restaurantes del país. ¿Y? ¿Vos los conocés todos los restaurantes? ¿Qué tiene de grandioso conocer todos los restaurantes? ¿Sabe pedir con... Está hablando del paladar, algo del... Es algo... No es algo espiritual, ¿no? Y hay todos los mejores platos. Un plato... Es más, a veces utilizan el plato de los dioses. ¿Entiendes? Obvio, no es Dios. El absurdo. Porque estoy hablando de algo de comida y eso lo comparo con Dios. Pero comida no tiene nada que ver con... ¿Entiendes? Dios es para lo espiritual, no para la comida. Es comida Eloí. ¿Qué comida Eloí? Si es comida, no es Eloí. Yo no te entiendo. ¿Me entiendes? ¿Está bien? O cualidad ya sea moral o racional. Eso también está mal. ¿Está bien acá? Hacemos un recreíto y seguimos. Ahora seguimos.